Hola a todos y bienvenidos a un nuevo de Gaia Breaker. Yo soy Gaia, como ya varios de ustedes saben, y bueno, en esta ocasión vamos a hacer un deck review de este deck calidad premium. Es el deck remasterizado de Leon von Schöder. No hay mucho que decir, realmente es el mismo deck que ya había mostrado antes en el canal. Sin embargo, esta es la versión premium con empaque y todo. La calidad de las cartas pues excelentes, ya saben. No voy a indagar mucho también en esto, ya lo he mencionado en otros videos. Vamos a hacer un review rápido del empaque. Este pues no está cerrado realmente, como nada tengo una copia pues no puedo cerrarlo justamente para hacer este video review. Leon von Schöder, ya saben, aparece en la temporada 3, 4 más o menos, sí, 4 si no mal recuerdo, de Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, como el hermano pequeño de este Siegfried, que es el antagonista de ese torneo organizado por Kaiba. Y bueno, él mismo juega un deck Fairy Tail o cuento de hadas. Podemos ver aquí al pequeño Tom Toon en la portada. Tenemos aquí Structure Deck Leon von Schöder. Los copyrights al creador Yu-Gi-Oh! Kazuki Takahashi. Tenemos a Leon en la portada aquí. También aquí tenemos la leyenda de edición en inglés, edición limitada. Después en estas partes tenemos aquí Structure Deck Leon von Schöder. De igual manera en la parte de arriba tenemos Structure Deck Leon von Schöder. Vamos a girar esto. Tenemos aquí a la pequeña caperucita roja en la parte de atrás. Tenemos el decklist. Este deck consta con 60 cartas. Aquí podemos ver en la leyenda una entrada para el deck que es bueno, hace algún tiempo en una tierra muy lejana. Ya saben, en la clásica entrada de muchos cuentos. Después tenemos aquí una pequeña descripción del deck, la cual dice que los libros están abiertos. Prepárate para regresar a tu niñez y traer a la vida a todos tus personajes favoritos de cuentos de hadas, con la ayuda de Cenicienta, Blancanieves e incluso la bruja malvada. Trae diversión a cada duelo y abre, o más bien encuentra un camino a tu victoria. Todos esos cuentos de hadas están esperando por ti. Tenemos aquí el logo de un servidor, Gaia Records, edad recomendada 6 años en adelante, y obvio que pues reciclemos o guardemos este empaque. Para más información, además, bueno, los copyrights pertenecen a sus creadores, y para más información además pues visita la página de Gaia Records para que veas pues más de lo que puedo ofrecer en cuanto a decks, playmats y todo eso. El decklist, monstruos, magias, trampas, tenemos extra deck y también un par de tokens. Y bueno, totalmente compatible con cartas que ya tengas dentro del Training Card Game u OCG. Técnicamente eso es el review del empaque. Como pueden ver, es muy sencillo, es ligero, cabe literal en la palma de mi mano, no es muy grande a diferencia de luego los empaques que Konami saca. Trato de que sea justo. Vamos a abrir esto. Como ya les dije, esto no está literal cerrado. Un review rápido de las cartas. Como pueden ver, el color del back, a diferencia de las originales, varía un poquito pero no es mucho. La calidad es buena. Tenemos aquí Konami, Yu-Gi-Oh! Training Card Game. El grosor es el mismo de las cartas originales. Como pueden ver también es buena la calidad y todo. De hecho el tacto se sienten muy amigables, insisto. Y bueno, vamos a empezar con el review de las cartas. He puesto el zoom de la cámara un poco más cerca para que puedan leer desde la misma carta de efecto y vean los detalles y demás. Voy a ir un poquito rápido, así que si necesitan pues leer más a detalle algún efecto o algo, pues siéntense en la libertad de pausar el video o demás, no hay ningún problema. Déjenme alejar un poquito esto para tener más espacio. Primero que nada, pues mencionar que el deck de Leon, como ya les mencioné, está basado en cuentos de hadas. Son solamente cuentos de hadas hechos por los hermanos Grimm, los cuales son unos alemanes dentro de la literatura alemana y cuentos y demás muy importantes. Entonces todo el deck de Leon está basado en cuentos e historias hechas por estos hermanos, desde Cenicienta, Blancanieves, etc. Y bueno, vamos a empezar con el review. Aquí tenemos un único Normal Monster dentro de la baraja, 2 copias de Fairy Tail Tom Toon,
También recuerden que hemos agregado a todos el arquetipo Fairy Tail para que pues darle velocidad al deck, que sea más jugable entre comillas, para que tenga más dinámica entre las jugadas y demás. Después aquí tenemos dos copias de Fairy Tail Thorn Princess, de mis monstruos favoritos. Personalmente la Thorn Princess es, no sé, está muy padre su diseño, aparte creo que por ahí muchos dicen que les recuerda a Dart, no sé, es curioso. Tenemos dos copias de Fairy Tail 7 Kid Gold. Después vamos con tres copias de Fairy Tail Iron Hands. Si no me recuerdan, en el video explico que este deck remasterizado pues hemos tocado desde los nombres hasta los efectos para que todo sea más competitivo, jugable y demás. Tenemos por aquí dos copias de Fairy Tail Iron Knight. Después tenemos dos copias de nuestra querida y pequeña Fairy Tail Little Red Riding Hood, o Caperucita Roja, conocida en español. También a la misma le hemos hecho tuner. Después tenemos dos copias de Fairy Tail Pumpkin Carriage, es literal la carroza de Cenicienta en su cuento. Un monstruo Union de igual manera, dos copias. Después tenemos dos copias de Fairy Tail Hex Truth, monstruo de los más fuertes dentro de la baraja de del main deck de este Leon. Aparte nos va a ayudar mucho para hacer exits, que ya veremos más adelante. Dos copias de Fairy Tail Gloverman. Igual este monstruo no tiene un arte oficial, entre comillas, dentro del anime, así que hemos trabajado por ahí un arte para que se vea pues padre, que se vea decente. Igual de los monstruos más fuertes dentro de la baraja principal de Leon, y de igual manera nos va a servir mucho para invocar al boss Exit Monster, que veremos más adelante. Dos copias de Fairy Tail with the Phantom Beard. Después tenemos dos copias de Fairy Tail Forest Hunter. Por aquí tenemos una copia de Fairy Tail Forest Wolf, que es la contraparte de la anterior, y de igual manera puede ser antagonista dentro del cuento de Caperucita Roja. Y por último, dentro de los monstruos tenemos monstruo super mega icónico de este Leon. Tal vez, no sé si es el principal, muchos consideran que ese es el principal dentro de su baraja. Es Fairy Tail Cinderella o Cenicienta. Creo que es una carta importante dentro del deck. Tenemos dos copias. Y bueno, técnicamente esos son los monstruos dentro del deck de Leon. Vamos a empezar con las cartas de magia. Tenemos por aquí dos copias de Fairy Tail Water of Life. Técnicamente esta carta es nuestro... ¿Cómo te puedo decir? Pues nos ayuda mucho para ganar puntos de vida dentro del deck por si nos estamos muriendo o simplemente queremos aumentar nuestros puntos de vida. Tenemos una copia de Golden Castle of Stoneberg. Esta carta conserva, por así decirlo, su efecto original. ¿A qué me refiero con esto? Dentro del anime esta carta pertenece al deck de Leon. Muchos creen que Siegfried la pone en su deck, pero no es así. Leon ya la tenía en su deck, sin embargo Siegfried lo que hace es que la hackea o la modifica para pues aumentar su efecto y que todo sea perjudicial para el oponente totalmente. O sea, es como una carta que él modificó para asegurar la victoria de Leon. Leon no sabía de esto hasta que la juega. Entonces este efecto es como una recreación que hemos hecho del efecto original de la carta, entre comillas, sin todos esos efectos raros que este Siegfried luego le metió, y pues una carta super mega rota. Después tenemos dos copias de Fairy Tail Spinning Wheel Spindle. Hemos hecho Quick Play. Igual lo que les vengo mencionando, pues hemos tocado los efectos y demás para acelerar el deck. Una copia de Fairy Tail Iron Cage. Después aquí tenemos una copia de Fairy Tail Gold Moon Coin. Cartas igual muy icónicas de Leon. Dos copias de Fairy Tail Giant's Training. Es la carta que hace el pequeño Tom Tomb en Gloverman. Todo gracias a su entrenamiento. Después tenemos aquí dos copias de Fairy Tail Gingerbread House. Después carta super icónica también de Leon. Dos copias de Fairy Tail Glass Sleepers. Esta, igual que Gloverman, no tenemos un arte
oficial, así que pues hemos agarrado por ahí una ilustración que encontré en Google y la verdad creo que le da un toque muy padre. Sí, se la compro, que es un arte oficial entre comillas. 2 copias de Fairy Tail Glass Slippers. Después tenemos una copia de Fairy Tail Curse of Thorns. 2 copias de Fairy Tail 100 Year Awakening. Después tenemos carta custom dentro del deck. Son las cartas custom. Técnicamente todo lo que vimos anteriormente lo juega completamente Leon. No solo hemos modificado nombres y efectos, esto ya es totalmente custom. 2 copias de Compendium of Fairy Tail, que es como un campo muy principal que nos va a ayudar en todo esto de nuestro deck Fairy Tail. Les recomiendo lean atentamente el efecto, está muy padre la verdad, tal vez algo roto, pero no se ayuda demasiado dentro del deck. 2 copias Compendium of Fairy Tail, nuestro campo principal. Y técnicamente son las spell cards. Vamos a empezar con las trap cards, son muy poquitas. 2 copias de Fairy Tail Cursed Apple. Después tenemos aquí 2 copias de Road to the Fairy Tail's Land. 2 copias de igual manera. Carta custom totalmente. Y bueno, técnicamente esas son las cartas de trampa dentro del deck de Leon. Voy a terminar con el extra deck. Tenemos aquí 2 copias de Fairy Tail Rumpelstiltskin. Es el único sincro que tenemos en el deck y juega totalmente a la suerte entre comillas. De hecho el efecto de este monstruo se asemeja mucho a la habilidad, o más bien la historia dentro de este pequeño, en el cuento al cual pertenece dentro del universo de los hermanos Green de cuentos de hadas. Después empezamos con los Exit. Técnicamente este deck está enfocado a Exits. Tenemos 2 copias de Fairy Tail Frog King. Un pequeño Exit Aqua que tiene un efecto muy chido, pero si es algo complicado invocarlo, pues necesitamos a nuestros 2 Tum. Técnicamente es el único material que tenemos en el deck para invocarlo. Después tenemos 2 copias de Fairy Tail Rapunzel. Ignoro por qué nunca en el anime metieron a Rapunzel, y creo que es de los personajes más icónicos dentro del mundo de cuentos de hadas. Y claro, Rapunzel pertenece a los hermanos Green, para quien no sabía. 2 copias de nuestra pequeña amiga rubia con pelo largo. Después, obvio, también lo mismo, no sé por qué nunca lo metieron en el anime, Fairy Tail Snow White. Creo que es el personaje más icónico dentro de los cuentos de hadas. O sea, si te dicen cuentos infantiles, cuentos de hadas, creo que de las primeras cosas que nos vienen a la mente es Blancanieves y sus 7 enanos. Como pueden ver en el efecto, Blancanieves también crea tokens. Vamos a ver estos mismos al final. Y por último, aquí tenemos 2 copias de Fairy Tail Evil Queen, que es como el boss monster entre comillas. Su efecto está muy manchado, la verdad. No es muy difícil invocarlo mientras tengas a Globerman o Hextrude en el cementerio. Y bueno, también creo que su efecto va muy bien con lo que una bruja malvada haría en los cuentos de hadas: subyugar literal a los demás personajes buenos dentro del mismo. Tenemos 2 copias. Y por último, como extra, tenemos 2 tokens de Fairy Tail Dwarf Token, que como ya les mencioné, son los mismos tokens que hace Blancanieves. Por su efecto, invoca los tokens de nuestros enanitos. No, estos totalmente son custom. De igual manera tiene la leyenda que estos tokens, si los vas a usar como cualquier otro token, pues bueno, aplicas el nombre, tipo, atributo, nivel de ataque, defensa, bla 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 de ese token. Y bueno, pues técnicamente eso vendría siendo todo en el review de este deck de calidad premium de Leon Bone-Shooter. Como pueden ver, aquí tenemos a nuestro pequeño Leon en la portada del empaque. La calidad de las cartas es muy buena, es excelente. De hecho, pasan muy bien como originales entre comillas, tal vez nada más porque no tenemos el hot stamp de los sellitos aquí que brilla, pero todo lo demás es de muy buena calidad. Ya se los mencioné, el grosor, tamaño, todo es igual.
Esto cae perfectamente en una mica cualquiera de Yu-Gi-Oh! O tamaño small, por así decirlo. Los colores son muy bonitos, no tenemos ningún pixeleado o efecto raro de impresión casera, todo es hecho en prensa digital, como ya se los he mencionado. La calidad de las cartas es muy buena, incluso como he empezado a vender esto, pues a los clientes que han salido de esto pues me han dicho que es de lo mejor que han visto, el precio lo vale, bla bla bla, es un poco elevado, pero también tengan en cuenta que esto ya no queda en mis manos, ya también se va a un proceso ya más profesional de hacerlo, entonces pues también tengo que pagar el mismo y demás. Pero bueno, también dentro de esto entra muy bien el diseño. Si no diseñas bien la carta y todo en cuanto a las fuentes, tamaños, todo, pues obvio se va a ver medio fake, pero como pueden ver, pues yo trabajo eso lo mejor que puedo y pues sí tiene realmente todas las características de una carta de Konami al 100%. Y bueno, técnicamente eso vendría siendo todo en el deck review del deck premium de Leon. Espero les haya gustado. Yo me despido, soy Gaia. Nos vemos en el siguiente video. Bye.